Mientras Jaime se reponía, vio que Rocky alumbraba con su linterna dentro de su maleta. Buscaba algo con desesperación. Sacó lo que parecía una bolsa grande, transparente, llena de algo blanco. ¿Cocaína?, pensó Jaime. Rocky había robado de algún campamento guerrillero cocaína, o se la había dado a algún poblador. Quizás de pronto doña Amparo se la dio, y por eso había cierto trato extraño entre ellos, pensó mi primo. Ya todo tenía sentido, puesto que no había forma de haberla sacado del batallón, ya que como en toda operación, antes y después de salir de misión, se cercioran que los soldados no lleven o traigan nada extraño en sus equipajes. Además era una bolsa muy grande de cocaína que podía ser vendida por un alto precio. Vio cómo Rocky abría la bolsa, se la echaba encima como si fuera agua, como si se estuviera enjuagando la cabeza y la cara con esta. Se la ponía entre los bolsillos. Mi primo, en medio del susto de la supuesta bruja y todo lo que estaba pasando con Rocky, estaba estupefacto, paralizado. No se podía mover. Era absolutamente surreal lo que estaba sucediendo. ¿Era el susto? ¿Era la oscuridad? ¿Se estaban volviendo locos? Se dio cuenta que él era el único que estaba viendo tal espectáculo, mientras los demás tenían fusiles y linternas mirando hacia arriba, revisando la zona circundante al campamento. Mi primo solo veía a su compañero y mil ideas le pasaban por la cabeza. De repente Rocky tomó lo que quedaba en la bolsa y se la puso en el bolsillo. Tomó su fusil y se levantó. Mi primo Jaime también tomó su fusil. Lo apuntó, pero no hacia arriba como los demás soldados, sino hacia Rocky. Era claro que había perdido la cordura. O de pronto tener esa cocaína significaba que era un infiltrado de las FARC. Cuenta mi primo que a pesar que temió muchas veces por su vida y pasó por situaciones muy duras en la guerra, el momento que más recuerda es ese, cuando estaba a punto de ser asesinado por un integrante de su mismo pelotón, por alguien a quien consideraba su amigo. Era morir él o matar a Rocky, quien actuaba más raro que la misma situación en sí. Rocky no reparó en mirar a mi primo. Simplemente se levantó, fusil en mano, y salió corriendo hacia la espesura de la selva. Le tomó algunos segundos a mi primo reaccionar y avisar a sus compañeros y a su superior lo que había pasado, aunque no dijo lo que pensaba sobre Rocky. No mencionó nada de la cocaína, ni la manera como vio a Rocky con esa oscura noche de pesadilla. No mencionó que actuaba como un demente. Simplemente les dijo: Rocky tomó su fusil y huyó hacia la selva. Mientras lo llamaban y perseguían con otros 2 soldados, mi primo se percató que Rocky se dirigía a casa de doña Amparo. Todo tenía sentido. Era ella quien le había dado esa bolsa de cocaína, y Rocky era un infiltrado. Pensaba todo eso mientras con los otros soldados se abrían camino entre la selva corriendo. Todo fue una estrategia para dejarnos desprotegidos y dividirnos, para hacernos una emboscada, pensaba con rabia. De alguna forma, la actitud tan extraña de Rocky había hecho a mi primo Jaime olvidar a la bruja, que hacía unos días le había provocado el susto más grande de su vida. Mi primo estaba pensando todo en torno a esa bolsa de cocaína con la que Rocky se drogó. Oh, Dios sabe qué hizo mientras sucedía lo del susto en el campamento. Cuando se acercaron a casa de doña Amparo, en la oscuridad vieron cómo Rocky parecía hacer algo frente a la puerta de la casa. Lo abordaron. Lo llamaron. ¡Rocky! Él volteó a verlos apuntando con el fusil.
asustado y con sus ojos muy abiertos, su rostro húmedo por la lluvia alumbrado por la luz blanca de las linternas. Mi primo estaba listo para lo peor, pero sus compañeros no sabían nada de la cocaína. Solo estaban ahí pensando que Rocky estaba allí para defender a la anciana, pero que a la vez había expuesto su vida y les había hecho perder la formación. Se acercaron prevenidos mientras Rocky seguía acurrucado en la puerta, sin ponerles atención. Mi primo le apuntaba a lo lejos. ¡Doña Amparo!, gritaban mientras tocaban la puerta, y Rocky les dijo: ahí no hay nadie. Esa vieja es la maldita bruja. Por eso tengo esta sal. Por eso la estoy regando en la puerta y en las ventanas. Mi primo comprendió todo. No era una bolsa llena de cocaína lo que Rocky había sacado, mientras estaba alterado en medio de la confusión del evento paranormal. Era una bolsa de sal. Por eso los soldados decían que doña Amparo cocinaba muy simple, y algunos sentían que les causaba indigestión. Por eso las familias del caserío cercano le temían. Rocky no estaba delirando. Creía que la sal lo cubría para enfrentar a la bruja. Mi primo Jaime se sintió como un estúpido. El miedo lo traicionó y no lo hizo pensar con claridad. Si Rocky se hubiera puesto cocaína encima, actuando como un demente, su apariencia hubiera sido como si se hubiera puesto harina encima, quedando muy blanco. Pero entonces cayó en cuenta que no, que eso blanco que se ponía encima nunca se había impregnado en su piel. Era verdad, no era cocaína, era sal. Mi primo en la actualidad cuenta esta parte riéndose, disculpándose que el entorno de guerra que lo rodeaba y el susto lo hizo pensar en esa tontería. Mientras Rocky les advertía de la bruja, los otros soldados se quedaron mirando la puerta estupefactos. Se dieron la bendición mientras se alejaban de la casa lentamente, caminando hacia atrás sin quitarle el ojo de encima. Mientras Rocky con su fusil en una mano y su bolsa de sal en la otra, rodeaba la casa y la aplicaba mientras rezaba y decía cosas religiosas. Mi primo me cuenta que lo único que recuerda es que repetía: que salga el mal y que entre el bien, como hizo San Miguel, ante las puertas de... Era una oración a un santo, pero no la recuerda bien, solo esas pocas palabras. Se escucharon unos gritos a lo lejos. Eran los otros soldados llamando a puro pulmón a los soldados que habían ido tras Rocky. Parecía que el susto de esa noche les había hecho olvidar que estaban en una guerra. Mi primo no era el único al que el miedo le hacía actuar como un tonto. No percibían que gritar delataría la posición, que gritar era lo menos estratégico que podían hacer en una zona de conflicto armado como esa. Rocky terminó de hacer lo que creía iba a funcionar, y se reagruparon en el campamento. Después del regaño del sargento, Rocky contó sus sospechas, lo que mi primo y sus otros dos compañeros habían visto, quienes verificaban que el relato era verdad. El sargento se sorprendió. Estupefacto ordenó montar guardia y estar despiertos el resto de la noche, mientras amanecía y averiguaban lo que sucedía. Les prohibió ir a la casa de doña Amparo diciendo muy claro: si ella no es la bruja, que Dios la proteja, porque nosotros no podemos ir a defenderla. La noche pasó entre rezos y angustia, a pesar que ya habían pasado horas desde lo sucedido. El corazón estaba por salirse del pecho de mi primo. Rocky, a la ínfima luz que lo alumbraba, simplemente lo miraba y sonreía diciendo: Jaime, vi que me apuntaste antes de salir del campamento. Mi primo lo ignoró. Aún seguía dudando de la cordura de Rocky, pero se sentía avergonzado por haber creído que la bolsa estaba llena de cocaína. También dudaba de su propia cordura. Los primeros rayos del sol salieron, levantaron los campamentos rápidamente y se dirigieron a la casa de la anciana.
A lo lejos vieron cómo estaba ella ahí, descalza, con una túnica gris oscura, roída, mirando fijamente a la casa, con sus manos acariciando su enmarañado cabello gris de manera nerviosa y compulsiva, sin percatarse que los soldados se acercaban a ella. Cuando la llamaron, ella duró unos segundos en reaccionar. De repente los saludó con la misma cordialidad de siempre, pero se dieron cuenta que su rostro estaba muy demacrado, mucho peor a como la recordaban un día antes. Sus labios estaban morados, su piel, que normalmente era un poco morena ya que se notaba tenía un mestizaje indígena, estaba excesivamente pálida, muy blanca. Parecía como si de un día a otro hubiera envejecido 10 años o enfermado con algo terminal. Le preguntaron qué hacía ahí, que si no había escuchado los disparos de esa noche, o cuando le llamaron a la puerta en medio del caos. Ella, con cara de culpable y bajando la mirada perturbada, simplemente les dijo que no había pasado la noche ahí, pero se notaba que claramente mentía. «¿Por qué no entra a su casa, señora?», preguntó un soldado. Ella se quedó en silencio mirándolo. De repente Rocky se le acercó, y ésta simplemente se lanzó al suelo en posición defensiva, como si Rocky fuera a golpearla. Rocky le dijo: «Entre a la casa, mi señora. Acá afuera es peligroso, y hay algo en la selva que vuela». Ella se descubrió el rostro, y casi gateando se dirigió a la casa, retorciéndose mientras sus pies descalzos tocaban la sal. Intentó abrir la puerta, pero decía: «Me enferma, me enferma». Y lloraba. Mi primo y varios soldados estaban estupefactos, asombrados. ¿Qué rayos estaba pasando? ¿Por qué estaban allí en medio de la nada viendo eso? No podían creer lo que veían. Doña Amparo, entre lamentos y con un esfuerzo sobrehumano, entró a la casa, la cual se veía oscura y tenebrosa. Cerró la puerta y se escuchaba llorar ahí dentro, lamentándose, gritando. Simplemente decía eso: «Me enferma, me enferma». Los soldados empezaron a rezar, y cuanto más lo hacían, los gritos se hacían más y más fuertes. Ya no decía nada, solo gritaba, hasta que llegó un momento que guardaron silencio. El sargento líder del pelotón les pidió retirarse sin saber qué decirles a sus superiores, sin saber qué informe dar por el radio al batallón. Estuvieron unas horas más por la zona. No podían olvidar esos ruidos desgarradores que hacía doña Amparo dentro de su vieja casa, hasta que les llegó la orden de retirarse de la zona. Les informaron que un helicóptero esperaría por ellos en el caserío aledaño. Cuando llegaron allí, los campesinos los miraban extrañados. Los del helicóptero los saludaron y les preguntaron por qué no habían reportado el enfrentamiento. Los campesinos ya les habían contado que escucharon disparos durante la noche. La excusa fue decir que se trató de un animal que los asustó y abrieron fuego. Mientras los del helicóptero miraban con cara de no creer esa excusa. Cuando llegaron al batallón y tuvieron que rendir informe, un superior les preguntó qué había pasado. Le contaron la verdad. Después de escuchar la historia, el superior guardó silencio, no estupefacto, no sintiéndose engañado, ni siquiera sorprendido, solo reflexivo. No les preguntó más y los dejó ir. Mi primo Jaime siempre creyó que por eso que les sucedió les iban a dar un castigo disciplinario, debido a algunos escándalos que han envuelto al ejército de Colombia en su historia. Pero los días pasaron y el pelotón de mi primo no volvió a ser enviado a esa zona. Jaime un día, en un momento que lo encontró solo,
Con todo el respeto le preguntó al superior qué había sucedido. ¿Por qué no los dejaron volver a esa zona? ¿Por qué no habían tomado acciones disciplinarias con ellos? ¿Por qué no habían investigado? Su superior simplemente lo miró con sus pesados y viejos ojos. Guardó silencio unos segundos y con tono paternal le dijo: «Soldado, he estado más de 30 años en el ejército. Me he enfrentado a delincuentes comunes, a los cárteles y ahora en esta guerra contra las FARC. He visto de todo. Hay cosas que me aterran de la guerra, pero también he comprobado cómo criminales se cubren con brujería, con pactos con el diablo para hacer sus fechorías. Usted no sabe la cantidad de cosas que les hemos encontrado a varios criminales. Imágenes de la Santa Muerte, santería cubana, brujería estilo haitiano, ouijas, imágenes religiosas de diversas religiones, escritos de pactos con demonios para tener poder y mujeres. Solo sepa, soldado, que esa casa tuvo que ser quemada como si fuera un laboratorio más, debido a las cosas que con los días otros pelotones encontraron ahí. De la señora Amparo, o bueno, la bruja Amparo, no se volvió a saber. Pero dicen los pobladores del caserío que a veces la ven por ahí en la selva, que siempre los de las FARC los asustaron y extorsionaron por medio de ella. Ella no era la cocinera de ese frente subversivo, era su bruja, la bruja Amparo. El error lo tiene toda la cadena de mando, yo incluido, porque preferimos que ella fuera nuestra informante antes que preguntarles a los pobladores del caserío cuál era la relación directa con las FARC. Aunque con el miedo que le tenían esos pobres campesinos, quién sabe si nos lo hubieran dicho desde el principio. Acá termina la historia. Siempre que mi primo recuerda a su amigo Rocky, sus años de soldado, nos cuenta esta historia, o alguna parte de ella. Desafortunadamente, Rocky murió en un accidente de moto hace 11 años. Aquel valiente soldado que tuvo la capacidad de ver lo que los otros no. Espero que les haya gustado. Mi primo me dice que no quiere leer o escuchar la historia por miedo a revivir ese suceso de su vida. Pero les manda saludos y les agradece tomarse el tiempo de saber lo que él y sus compañeros vivieron. En el futuro les contaré otra historia que tiene que ver con mis tías, la ouija y el tormento que les hizo pasar en los años 70 en una vieja y gran casa de Bogotá. Un abrazo. Gracias por habernos acompañado hasta el final de esta historia. Los esperamos en un par de días con nuevas experiencias de terror profundo. Ahora que ya conocen el final, traten de dormir aunque sea con la luz encendida. Pero antes de eso, los invitamos a suscribirse, a ser parte de esta gran familia. Ahora sí nos despedimos. Revisen debajo de la cama y no olviden cerrar la puerta.